Y ahora sí, vamos a comenzar. A ver, voy a compartir. Y ¿les han comentado hasta dónde va a venir su parcial, chicos? Ya, ya. El conjunto de M y analiza si define una función. Ya esto de definición de función ya lo tenemos entendido, es más, hasta en ese entonces vimos ejercicios donde diré gráficas, donde si tú ponías una línea vertical, esta solamente tenía que pasar por un punto para que se cumpla que sea una función como tal. Ahora, ¿qué más? Aquí me dicen primero que los puntos de X y Y tienen que pertenecer a los reales, tal que X pertenezca a los números enteros. Y primero nos dan, de cierta forma, nos están dando indirectamente el dominio, que es esto, pero en valor absoluto, y luego nos dan la función como tal. Ahora, ¿qué vamos a hacer con este dominio? Nosotros sabemos, y ya por inecuaciones, que expresar este valor absoluto cuando es menor o igual que un número normal, un número positivo, bien se va a expresar cuando este valor absoluto sea sin el valor absoluto, o sea, solamente 2x al cuadrado menos 3x, o cuando este valor absoluto sea menos 2x al cuadrado más 3x. De igual manera, esto es lo que está expresado aquí, sino que está de una manera ordenada. Aquí vamos a hallar 2x al cuadrado menos 3x más 5. Ahora, cuando yo quiero factorizar esto, al momento de presentar algunos problemas, lo que tengo que hacer es hallar esto, que, bueno, desde un primer comienzo le habíamos llamado como el triangulito de esta función, para que cuando tenemos una función cuadrática, esto nos iba a indicar algo. Por ejemplo, cuando hallamos esto en la función cuadrática, o sea, vendría a ser b al cuadrado menos 4 por a por c. ¿Qué nos están indicando? En este caso, cuando esto de aquí es menor que cero y nuestra función nos están diciendo que tiene que ser la función general mayor que cero, nos dice de cierta forma de que el valor de nuestra función va a pertenecer a todos los reales. Esto recuérdense muy bien. Repito, cuando teníamos una función así, una función cuadrática, y esta función cuadrática estaba un poco difícil de resolver, lo que se tiene que hacer es hallar esto, el triángulo, bueno, como le habíamos llamado el triangulito, de cuál era igual a b al cuadrado menos 4c. Si este de aquí nos salía menor que cero, quiere decir de que pertenece a todos los reales. Listo, ya está. Si es mayor que cero, nos quiere decir de que sí, esta función se puede realizar y podemos sacar puntos. Pero como es menor que cero, directamente nos menciona que ya pertenece a todos los reales. Listo, por esa parte ya está. Ahora, al momento, acá tenemos otra función cuadrática y esta de aquí sí se puede factorizar. Se puede factorizar de qué forma, vamos a ver, vamos a cambiar de color. Se puede factorizar de como x más 1 y 2x menos 5. Listo. Ahora, ¿qué más tenemos aquí? Simplemente sacamos nuestros puntos críticos, menos 1 y 5 medios, menos 1 y 5 medios, y vamos a agarrar el valor negativo porque es menor que 0. Menor o igual que 0, agarramos el valor negativo y sabemos de que x pertenece desde menos 1 hasta 5 medios. Esto, intersectado con los reales, obviamente me va a quedar todo esto, ¿cierto? Pero hay algo que nos estamos olvidando. ¿Por qué? Porque aquí en el enunciado me dicen de que x pertenece solamente los enteros. O sea, los números que van a estar en x van a tener que ser enteros. Eso quiere decir que en el intervalo de menos 1 hasta 5 medios, yo solamente tengo que sacar los valores enteros. Eso quiere decir que voy a tomar el menos 1, el 0, el 1 y el 2. Listo, me quedo con puntos. Entonces el dominio de M va a pertenecer de menos 1, 0, 1 y 2. Listo.
Ahora, ¿qué tengo que hacer? Voy a redefinir. ¿A qué me refiero con esto? Ahora voy a trabajar con mi función como tal, o sea, y, la función y, con la y. ¿Se recuerdan ustedes que la función signo nos decía de que cuando toda la función signo, todo, valía igual a 1, la parte de adentro, todo esto de acá, vamos a ponerle que lo de adentro sea b, ¿ya? B tiene que ser, cuando todo esto de acá valía 1, B tenía que ser mayor que 0. Cuando lo de adentro, cuando toda la función signo valía 0, B tendría que valer ¿cuánto? Igual a 0. Y cuando toda la función signo valía menos 1, B tiene que valer ¿cuánto? B tiene que valer menor que 0. Listo. Ahora, ¿cómo yo hago para poder trabajar esa función? Simplemente yo tendría que analizar la parte B, lo que está dentro, a ver si es positivo o negativo y así de cierta forma ya reduzco mi función. Por ejemplo, yo ya sé que X pertenecen estos 4 números, entonces simplemente reemplazo. Tenemos acá el menos 1, 0, 1 y 2. Listo. Esto es el dominio. Ahora, cuando yo reemplazo el menos 1 acá, ¿cuánto me sale? Menos 1, 1, menos más 2, me sale un número positivo, ¿cierto? Cuando yo reemplazo el 0 acá, ¿me sale un número positivo o negativo? De hecho, me queda solamente el 2, así que me sale un número positivo. Cuando yo reemplazo el 1, ¿cuánto me sale? Me sale 1, menos 2, 2, y también me queda un número positivo. Y de igual manera, cuando reemplazo el 2, me va a salir un número positivo en esta función cuadrática. ¿Qué me está queriendo decir con esto? Me dice de que todos los valores que va a tomar B, o sea, que va a tomar toda la parte de adentro, va a ser positivo, va a ser mayor que 0. Entonces, no cumple esto, no cumple esto, y sí se cumple esto. Por lo que me da a entender que toda esa función signo es igual a 1. Entonces, ¿cómo se simplificaría toda esta función? Simplemente a esto. Quedaría solamente la función cuadrática. 2 más 4x menos 2x al cuadrado. Listo. Ahora, ¿qué más tengo que hacer? Tengo que determinar el conjunto M. M va a ser igual a, abro corchetes y agarro mi primer punto. Mi primer punto, ¿cuánto es? Menos 1. Ahora, simplemente menos 1, reemplazo mi función y me quedaría menos 1, menos 4. De igual manera es 0. 0. Reemplazo mi función. ¿Cuánto me quedaría? 2. La otra, 1. Reemplazo mi función. ¿Cuánto me queda? Y así sucesivamente hasta que complete todo. Listo. El siguiente ejercicio, ¿qué nos dan? Nos están dando dos funciones, tanto una función con valor absoluto tanto en el denominador como en el numerador, y también nos están dando una función compuesta. En la función compuesta nos están dando una función cuadrática y otra función lineal. Listo, ya está. ¿Y qué nos dice? Nos dice determinar el rango de f como el rango de g y luego intersectarlo. Nada más. Ahora, ¿se recuerdan qué se hacía cuando se trabajaba con valores absolutos? Había un método. Ajá, Puntos críticos. sí, de los puntos críticos, pero luego de hallar, o sea, hay estos puntos críticos, por ejemplo, aquí, ¿cuál sería tu punto crítico? Agarrías, los valores absolutos serían menos 1 y 3. Y luego haces lo de las zonas. Exacto, justo lo que mencionaron. Zona 1, zona 2 y zona 3. Ahora, otra cosa que también hay que tener en cuenta es que nuestro dominio, en este caso, va desde menos 2 hasta 4. Sería desde menos 2 abierto, de cerrado aquí, hasta el 4 acá. El 4 aquí vamos a ponerle abierto. Ahora, ¿cómo grafico las zonas? Sería desde menos 2 hasta el menos 1 abierto. La segunda zona sería desde menos 1 abierto hasta 3 cerrado. Y la tercera zona sería desde ¿dónde?
desde menos 3 abierto hasta 4 abierto. Listo. A ver, sería, aquí me estoy confundiendo. Sería desde menos 2 hasta menos 1 abierto. Aquí sería, aquí sería desde menos 1 hasta 3 abierto. Aquí sería desde 3 hasta 4 abierto. Sucesivamente. Y si se dan cuenta, cuando estoy agarrando todos los valores que van desde menos 2 hasta 4, todos los valores que me indican en el dominio de mi función. Ahora, ¿qué pasaría a hacer? Simplemente desenvolver el valor absoluto dependiendo de cada zona. Entonces, vamos a hacer ya. Eso es lo que les platicaba. Abrimos el corchete. Vamos a poner aquí la zona 1, zona 2 y zona 3. En la zona 1, ¿cómo voy a expresar mis valores absolutos? Lo que yo tengo que hacer es, por ejemplo, reemplazar un valor cualquiera que esté dentro de la zona 1. Por ejemplo, reemplazo el valor 2 en x más 1. Cuando yo reemplazo el valor menos 2 en x más 1, ¿cuánto me sale? Me sale menos 1, ¿cierto? Y esto es un valor negativo. Eso nos está indicando de que este valor absoluto en la primera zona, como me sale negativo, lo voy a expresar de la forma negativa, como menos 1, x, menos 1, y le agrego simplemente menos 3. Ahora, ¿cómo sería abajo? Simplemente reemplazo el menos 2, reemplazo el menos 2, ¿y cuánto me sale? Menos 5, ¿cierto? Entonces, me sale un número negativo, por lo que expresaría este valor absoluto de manera negativa, como 1 menos x menos menos más 3. Listo, ya está. Esto es igual a escribir como x más 4 entre x menos 4. Listo. La segunda zona, ¿cómo sería? En la segunda zona, agarro cualquier número que esté dentro desde el menos 1 hasta el 3. Por ejemplo, puedo agarrar el 0. Ahora, cuando yo reemplazo 0 en el primer valor absoluto del numerador, ¿cuánto me sale? 1, ¿cierto? Me ha quedado un número positivo. Por lo que ya puedo decir de que el valor absoluto de arriba se va a expresar de manera positiva. O sea, simplemente quitando el valor absoluto. Quedaría como x más 1 menos 3. Ahora, abajo, cuando yo reemplazo el 0, ¿qué valor me queda? Me queda el menos 3. Eso quiere decir que me va a quedar finalmente, ¿cuánto? Me va a quedar o lo voy a expresar de manera negativa. Sería como 1 menos x más 3. Listo. Ahora, ¿esto cómo lo expreso? Simplemente x menos 2 sobre 4 menos x. Por último, en la última zona podría yo agarrar el valor 3, porque si no está paso aquí. Cuando reemplazo arriba, me sale un número positivo, por lo que simplemente lo dejaría como x más 1. Y el más 2. Y cuando reemplazo el 3 abajo, me quedaría 0, así que un positivo. Y simplemente lo dejaría también, simplemente le sacaría el valor absoluto, o sea, como su forma positiva. Y listo. Y es lo que está aquí. Cuando yo resuelvo esto, me va a quedar arriba x menos 2 y abajo x menos 2, por lo que al final me queda 1. Otra cosa que no hay que olvidar es que cuando estamos trabajando de esta forma, o sea, con subfunciones, esto va a ser f1, esto va a ser f2, esto va a ser f3. Cuando trabajo con subfunciones, cada subfunción va a tener un dominio. La primera subfunción, su dominio va a ser ¿de dónde? Desde menos 2 hasta menos 1 abierto. La primera parte. Ahora, de la subfunción 2, la segunda parte ¿de dónde va? Va desde menos 1 cerrado hasta 3 abierto. Y en la subfunción 3 va desde 3 cerrado hasta el 4 abierto. Y ya está, lo dejo expresado de esa forma. Ahora, ¿qué tengo que hacer? Me piden hallar el rango. Simplemente, si ya tengo el dominio, yo sé de que lo único que tendría que hacer es construir mi función, toda esta función, dentro de aquí, ¿cierto? Simplemente eso.
Ahora, ¿cómo haría para yo construir esto aquí? Si aquí yo tengo dos x, tanto x en el numerador como en el denominador. Lo que tengo que hacer es simplemente despejar o dejar esta función con solamente una x. Entonces, lo que se suele hacer, por ejemplo, aquí, miren, tienes x más 4 sobre x menos 4. Simplemente pones aquí el x menos 4 y aquí le vas a sumar un más 1. ¿Qué número tiene que ser acá arriba en el numerador para que cuando yo multiplique al 1 me quedaría x menos 4 más este número, me quedaría al final x más 4? 8. Exacto. Ujú. Entonces aquí sería 8. Y listo, ya lo tengo de esta forma, tan solamente con una X y simplemente, ¿qué haría? Multiplicaría todo esto por menos 4, luego lo invierto, luego lo multiplico por 8 y luego simplemente sumo 1. Y eso es lo que está acá. Ya pasé a esta forma mucho más simple, resto menos 4, me va a quedar desde menos 6 hasta menos 5. Invierto y cuando invierto, saben que los signos se van para el otro lado, cambian de posición. Luego multiplico por 8, luego sumo 1 y me va a quedar que va desde menos 1/3 hasta menos 3/5. De la misma forma, acá en la segunda parte, trabajo para solamente dejarlo con una X. En este caso, lo que hice fue dejar, bueno, ordené este X, este 4 menos X, ahora lo pasé como X menos 4, eso quiere decir que saqué el valor negativo de aquí, y este de aquí lo multipliqué con este menos 1, y luego para restar con ese 2 para que me salga el valor como tal. Entonces ya tengo el valor no solamente con una X. ¿Qué tengo que hacer? Simplemente esto de aquí tengo que construirlo dentro de mi dominio. ¿Cómo haría? Resto menos 4, me quedaría desde menos 5 hasta menos 1, luego invierto, y cuando invierto, estos signos se van a cambiar, ahora va a ir hacia el otro lado, luego cuando multiplico por menos 1, vuelven a cambiar los signos, ahora hacia el otro lado, luego, ¿qué tengo que hacer? Multiplicar por 2 y luego restarle menos 1. Y listo. Finalmente me quedaría desde menos 3/5 hasta el 1. Ya está. Esa es la función F2. La función F3 nos dejaba expresado como que, como el 1, así que eso es un punto, simplemente sería un punto como tal. Sería rango de F3 pertenece a 1. Ahora, ¿qué tengo que hacer con los rangos para obtener mi rango de la F? Simplemente tengo que unir los rangos. Uno el rango de F1, que iría desde menos 3, desde menos 1/3 hasta menos 3/5, y uno el otro rango que va desde menos 3/5 hasta 1. Y que este valor debe estar aquí adentro. Y listo. Sería desde menos 3/5 hasta el 1. Listo. Esa es toda la chamba por la parte de los valores absolutos. Ahora, no nos olvidemos del g. En el g nos están dando tanto una función cuadrática como una función lineal. A ver. En este caso, para trabajar con la función lineal es mucho más fácil porque simplemente, a ver, vamos a poner acá que este va a la G1 y este va a la G2. En el G2 simplemente sería, tengo X, que mi dominio X es mayor que 1, mayor o igual que 1. Simplemente, ¿qué hago? Resto a todo multiplico todo por menos 1, me quedaría así. Luego le sumo 2, sería 2 menos X y me quedaría esto, ¿cierto? Entonces ya con esto sé que mi rango de G2 va a ser desde menos infinito hasta menor o igual que 1. Listo. Ya. Ahora, ¿cómo hago con G1? En G1, ¿cómo hago? Si es un, mira, vamos a ordenarlo mejor. Va a ser
menos 2x al cuadrado más 4x más 2. ¿Cómo yo hago para que solamente me quede un x y poder armar dentro de mi dominio? Lo único que tengo que hacer es ponerlo de una mejor forma. A ver, por ejemplo, simplemente aquí, ¿qué hago? Podría yo sacar el valor negativo de esto, por ejemplo. Sacaría el valor negativo, simplemente para trabajar mejor, sería 2x al cuadrado. Acá adentro sería menos 4x y acá sería menos 2. ¿Ya? Le saco el 2 a todo ello. X al cuadrado menos 2x menos 2. Menos 1 acá sería. Listo. Entonces, yo bien puedo armar esto y ya por eso de aquí puedo decir, de aquí yo podría haber sacado lo siguiente. Yo podría haber dicho de que aquí es 2 por 1 y x, y aquí es 1 más 1. Entonces aquí sería x menos 1 al cuadrado. Y como acá es un más 1, simplemente sería, y acá me tiene que salir ¿cuánto? Me tiene que salir, aquí me tiene que salir 1. ¿Cuánto tendría que ser acá? Tendría que ser 2. Y todo esto multiplicado por menos 2. Y de esta forma, ya solamente tengo un x. He vuelto como a reconstruir esto. He vuelto a reconstruir el x menos 1, toda esta función en tan solamente una x. Y ahora sí, fácilmente ya puedo reconstruir esto en mi dominio. Simplemente acá sería restarle 1, luego elevarlo al cuadrado, luego sumarle más 2 y luego multiplicarlo todo por menos 2. Y eso es lo que está aquí. Listo. Ahora, en este caso, vamos a... luego de haber hallado el rango tanto de f como el de g, simplemente sería intersectar. En caso del g, al final me va a salir que g vale desde menos infinito hasta el 2, y simplemente lo intersectaría con ¿cuál? Con el rango de f, que sería desde menos 3 quintos hasta 1. Menos 3 quintos hasta 1. Y este de acá es de 2. Entonces cuando intersecto, me va a quedar solamente el valor de acá. Y listo, eso sería la intersección. Vamos a conseguir. Acá nos dice que hallar el dominio y rango de la función f definida por ¿cuál? Definida por esta función cuadrática entre todo esto. Ahora, aquí no nos están diciendo, vamos a borrar esto un rato, aquí no nos están diciendo, no me están dando alguna referencia como anteriormente al menos nos daba el X, ¿no? Simplemente me está diciendo, hay el dominio y el rango. Entonces, ¿cómo haríamos aquí? Aquí lo que tenemos que hacer es lo mismo que pasa con los denominadores de cualquier función racional. Cuando trabajamos con una función racional, sabíamos de que no tenía que tomar el valor que el denominador no tiene que ser 0. Eso ya lo sabemos. Entonces, ¿cómo podríamos decir? El dominio de f pertenece a todos los reales, excepto cuando x al cuadrado menos 1 sea igual a 0. ¿Qué valores me sale aquí? Me sale x cuando es igual a 1 y cuando x es igual a menos 1. Listo. El dominio fue un poco más fácil de hallar. Ahora, ¿cómo hallaríamos el rango?
Si el dominio ya lo llamamos de esa forma, sabemos que es todos los reales menos esos números, ¿cómo haríamos el rango? Simplemente podríamos que factorizar. Miren, factorizamos, por ejemplo. Tenemos fx abajo, ¿cómo sería? Sería x menos 1 por x más 1, ¿cierto? Porque es un producto notable. Arriba, bien podemos sacar el menos y dejarlo como x al cuadrado más x menos 2. Y esto ya sabemos de que se puede expresar de la siguiente forma, como x menos 2 por x más 1. Y listo. Ahora, cuando yo tengo esto de aquí, ¿qué valores se pueden ir? Se puede ir el x más 1, ¿cierto? Pero cuando yo elimino un valor y cuando estoy trabajando así, cuando yo voy a eliminar un valor, por ejemplo, acá se va a ir el x. A ver, esperen. Ya. Acá se va a ir el valor x más 1 y x más 1. Pero cuando yo vaya a eliminar uno de esos valores, tengo que dejar expresado de que no puede tomar ese valor. X no puede ser igual a menos 1. Vamos a, como estamos trabajando todo. Justo es lo que ha pasado aquí. X menos 1, x más 2, se va el x menos 1, se va el x menos 1, y yo tengo que dejar expresado de que no debe tomar ese número, no debe tomar el número 1, en este caso. Ahora, ya dejo expresado eso, simplemente la función me quedaría como x más 2 sobre x más 1. No olvidemos el signo negativo que está acá adelante. ¿Qué más podríamos hacer? Esto de aquí vamos a expresarlo cuando solamente aparezca una x. Entonces, para que solamente aparezca una x, lo que se ha hecho aquí es aumentarle el menos 1 y arriba iría el 1. Ahora, como ya acá tengo una fracción también, yo aquí ya puedo decir de que x tiene que ser diferente a 1. X no tiene que tomar el valor 1. Solamente eso, aunque ya eso ya sabía desde un comienzo de que x no podía tomar el valor 1. Ahora, qué más hago con respecto a ello? ¿Para qué he puesto solamente que haya una x? Porque quiero despejar la x. Vamos a pasar todo para el lado de y. Ahora van a ver por qué. Me va a quedar y más 1 igual a menos 1 sobre x más 1. ¿Ya? Entonces, al momento de pasar todo hacia el otro lado, me va a quedar esto. Me va a quedar lo que voy a resaltar en turquesa. Todo eso de ahí. ¿Yo qué puedo decir de esta función? Puedo decir de que y más 1 tiene que ser diferente a 0. Y1 tiene que ser diferente a 0. Eso quiere decir de que y no va a tomar el valor menos 1. Listo. Ahora, ¿qué puedo decir al final? Ya a través de todo ese procedimiento he llegado a la conclusión de que y tiene que ser diferente a menos 1 y que cuando yo elimine el x menos 1 y este x menos 1, x tenía que ser diferente a 1, ¿cierto? Ahora, cuando yo reemplazo este y y cuando yo reemplazo, simplemente agarro y pongo los números reales, el rango de f va a pertenecer a los números reales, menos, quitando el menos 1. Y ahora, ¿de dónde sale este menos 3? Este menos 3 sale reemplazando este 1 que he quitado en función. Este menos 3 menos. Y al final me queda que el rango va a ir desde aquí hasta acá. Si se dan cuenta, es cuestión de análisis y cómo poco a poco vamos formando para poder quitar valores que no van a cumplir, especialmente cuando estamos trabajando en una fracción como tal. A ver, tenemos el problema 16. En el problema 16 nos mencionan, nos dan tanto una función de raíz, nos están dando un valor absoluto y una función lineal simple. Ahora, ¿cómo hacemos? Nos piden graficar. Entonces, simplemente lo que hago es ponerle valores H1, H2, H3, pero sabemos que cuando estamos trabajando con valor absoluto,
El valor absoluto se puede expresar de dos formas, ¿cierto? Ya habíamos trabajado justo eso hace rato. El valor absoluto puede ser como, puede ser menos x al cuadrado menos 2x, o sea, cuando se quita el valor absoluto, o cuando es negativo, como sería x al cuadrado más 2x. Listo. Ahora, ¿qué hago? ¿Cómo yo sé que este valor va a ser positivo? Simplemente, bien yo podría graficar esto dentro de aquí, o bien intuitivamente sacar eso. Por ejemplo, este x al cuadrado menos 2x, ¿cómo sería? Sería simplemente, aquí yo escojo, por ejemplo, los valores de cero. Cuando yo reemplazo el cero aquí, ¿cuánto me sale? Me sale cero como tal, ¿no? Entonces, pertenecería a un valor absoluto, a un valor positivo. Entonces, iría desde 0, x, ¿hasta qué número esto podría ser positivo? Esto me daría un número positivo. Por ejemplo, cuando yo reemplazo el 2, el menos 2 aquí, ¿cuánto me saldría? Cuando yo reemplazo el menos 2 aquí, me saldría menos 2 al cuadrado, sería 4, sería menos 4. Y acá sería menos 2 por menos 2, sería más 4. Entonces, en total, ¿cuánto me saldría? 0. Me saldría saliendo un número positivo como tal. Entonces sé que va desde 2, desde menos 2 hasta el 0. Esta es una forma de la cual, o sea, poniendo números ya sabes de dónde a dónde va el dominio, pero la otra forma es, como les dije, construir toda esta función dentro de este dominio. Al momento de construir yo toda esta función entonces, de este dominio, ya sé cómo, de qué valores van a cumplir de la manera positiva y qué valores van a cumplir de manera negativa. Entonces, si ya sé que va desde 0 hasta menos 2, la otra función iría desde menos 2 hasta ¿dónde? Hasta menos 3. Listo, ya está. Entonces, lo único que hago es al momento que hago redefinir la función como tal, voy a dejar el primero, dejo expresado al más fácil, que es la función lineal, que sería menos 2x menos 3. Este menos 2x menos 3 va desde menos 6 hasta menos 3. Listo, simplemente lo dejo ahí. Ahora, pongo mis valores absolutos como los había hallado, que va desde menos x al cuadrado menos 2x, que es mi primer valor absoluto, y el otro valor absoluto que es x al cuadrado más 2x. Aquí dejo expresado mis dominios. Ahora, vamos a proceder a graficar esto. Vamos a borrar todo esto para poder ya armar los puntos y todo eso. A ver, una función lineal, eso sí, no tiene nada de complicado porque tan solamente hallando dos puntos ya sabes cómo es tu función como tal. Por ejemplo, ¿qué puntos voy a reemplazar aquí? Simplemente los puntos que están en el extremo de mi intervalo. Reemplazo el menos 3 y el menos 6 y me va a salir el punto 3 y 9. Entonces ya tengo acá dos puntos. Tengo el punto menos 3 y 3 y tengo el punto menos 6 y 9. Menos 3 y 3 sería aquí. Y el punto menos 6 y 9 sería acá abierto. Menos 6 y 9. Listo. Esto como sería simplemente como es una función lineal, simplemente es una recta. Ya está. Listo. Eso ya está. Ahora, sigamos. Lo que estoy resaltando, vamos a resaltarlo de celeste. Lo que estoy resaltando de celeste es una función cuadrática. Esta función cuadrática, lo que me está indicando, número uno, de que al lado de x hay un signo negativo, ¿cierto? Y eso es importante. ¿Por qué? Porque cuando yo trabajo con una función cuadrática, bien me puede salir con la boquilla hacia arriba o con la boquilla hacia abajo. Si es hacia abajo, eso quiere decir de que en mi función cuadrática, una de las x está acompañado con un negativo, pero si es hacia arriba, es que las x están acompañadas con números positivos. Y lo que está pasando aquí es que está acompañado con un número negativo. Así que ya nos estaría diciendo de que nuestra función o nuestra gráfica no va a salir de esa forma.
bien así, o bien nos puede salir una parte de esta gráfica, o sea, bien así, o bien un pedacito. No necesariamente que nos salga la curva como tal. Ahora, grafico mis puntos extremos del intervalo, que sería -2 y 0. En ambos me salen 0 y 0. En ambos me salen 0 y 0. Eso quiere decir que mis puntos van a ser este de aquí y este de acá. Como que muy raro, ¿no? O sea, están en la misma línea. La única forma para que estos dos puntos se unan, tengo estos dos puntos, y la única forma, sabiendo de que esta es una función cuadrática, es que sea parte de una curva para que llegue al mismo punto, ¿cierto? Pero si no tienes en claro esto, simplemente ¿qué haces? Hallas tus vértices. ¿Recuerdan? El vértice es el punto máximo de esto. ¿Se recuerdan cómo se llama el vértice? El vértice simplemente era el H con K. H, ¿cómo se llama? H era igual a esto, era igual a menos B sobre 2A. Cuando reemplazo esto acá en mi función, sería como, sería menos por menos 2, o sea, más 2. Y abajo sería 2 por menos 1, menos 2. Al final, H me sale menos 1. Ahora, para hallar el valor de K, simplemente reemplazo este menos 1, o sea, el H lo reemplazo en la función, que me valdría saliendo, ¿cuánto? 1. Ya sé que mi vértice, o sea, el punto superior de todo, va a ser ¿cuánto? Menos 1 y 1. ¿Y esto dónde está? Se cumpliría que estaría aquí arriba. Y por lo que ya puedo completamente asegurar que mi función va a ser así. Va a ser así. Otra cosa que no olviden es que poner, indicar que por ejemplo, esta recta pertenece a la subfunción H1, esta curva pertenece a la subfunción H2. Ahora, esta función cuadrática, que es x al cuadrado más 2x, ¿cómo iría? ¿Cómo iría eso? En este caso, como vemos que el x no es acompañado por algo negativo, sería positivo, ¿no? O sea, estaría positivamente. Esto bien sería por aquí, o sea, positivamente, o sea, eso quiere decir que la boquilla va a estar mirando hacia arriba, mirando hacia arriba. Entonces, simplemente, ¿qué hago? Hago mi tablita, pongo mis valores que están extremos de la tabla del intervalo, menos 2 y menos 3. Me salen dos puntos. Me sale el punto, vamos a verificar esos puntos con color azul. Me sale el punto menos 2 y 0, que sería ¿dónde? Que sería por aquí, menos 2 y 0. Y el otro punto que sería menos 3 y 3, que sería ahí. Ahora, desde ese punto hacia el otro, ¿cómo sería la función? Bien podría ser, o sea, yo tengo aquí un punto y acá yo tengo otro punto. Bien, yo podría pensar que mi función cuadrática de ese punto a este punto podría ser una curva totalmente, o sea, bien podría ser así. O bien mi función cuadrática podría ser parte de una curva, o sea, no una curva completa, sino algo así. Entonces, ¿yo cómo sabría que es esta forma o de otra forma? Pues fácil, simplemente hallaría el vértice para ver si verdaderamente el vértice está entre estos dos dominios o el vértice está fuera. Cuando yo hallo mi vértice acá de esta función, yo reemplazo. Menos b sería ¿cuánto? Menos 2 y 2a sería 2 por 1. O sea, sería menos 2 sobre 2, sería menos 1. Reemplazo esto acá y ¿cuánto me quedaría? K me quedaría menos 1. Eso quiere decir que el vértice ahí, ¿cuánto saldría? El vértice pertenece a los puntos menos 1 y menos 1. ¿En dónde está ese punto menos 1 y menos 1? Sería por aquí, ¿cierto? Como por aquí. Pero eso no está dentro de mi dominio, o sea, no está dentro, por lo que no va a ser posible que sea una curva así, sino que la gráfica que voy a tener es parte de una curva, o sea, esto va a ser algo así, así. Entonces, ya con eso puedo asegurar que mi curva va a ser así. Bueno, la parte de una curva va a ser así. Listo, ya está. Ahora, ¿qué más nos falta? Nos falta la radical. Nos falta hallar la radical. Aquí nos están diciendo que el dominio nos dan un dominio de un intervalo y nos dan un dominio de puntos, ¿cierto? Ya, nos dan eso. Ahora, ¿cómo hacemos?
En este caso, nos dan esos ambos dominios. Aquí tenemos, lo que yo he hecho es simplemente, vamos, al igual que las anteriores gráficas, es hacer mi tablita, hago mi tablita, pongo los puntos que están en el extremo de mi intervalo, el 3 y el 0 en el extremo. ¿Y qué hago? Hallo ese punto. El primer punto, ¿cuál sería? 3 y 0. Y el otro punto, ¿cuál sería? 0 y 3. Listo. Esos puntos los reemplazo, sería 3 y 0. 3 y 0, ¿dónde estarían? 3 y 0 estaría aquí. Y el otro punto sería 0 y 3, que estaría por aquí. Listo. Ahora, ¿qué más puedo hacer? Me están dando parte de ese intervalo, me dan puntos como tal, que era el punto x igual a 4 y el punto x igual a 5. Lo único que tengo que hacer cuando me dan puntos es reemplazarlo y ya simplemente es un punto como tal. Por ejemplo, cuando yo reemplazo el 4 en esta función, me sale que y va a valer 0.17. Y cuando yo reemplazo el 5 en esta función, y me va a salir que vale 0.76. Entonces, ¿esto cómo voy a expresarlo en mi gráfica? Sería 4 con 0.17, sería muy cerca a la línea. Simplemente pongo este punto y ya. El 5 cerca al 1 sería como por aquí. Listo, ya está. Ahora, otra cosa que tengan en cuenta cuando nosotros dibujamos a las radicales es que nuestras radicales bien pueden ser así, para este lado, bien para este lado, o bien para el lado izquierdo, mirándose el lado izquierdo. En sí puede ser toda una curva como tal, o pedazos de curva como yo les he puesto ahí. En este caso me doy cuenta que mi raíz comienza con signo negativo. Eso quiere decir que mi función va a ir mirando hacia abajo. Primero, mi función va a ir mirando hacia este lado, hacia abajo. Entonces ya podría darme una noción de que mi función iría así, ¿cierto? ¿Ves? Tan solamente analizando yo podría decir que mi función es algo así. Pero ¿cómo yo podría asegurarme? ¿Qué podría hacer yo para asegurarme que mi función exactamente esté yendo de esa forma? Pues simple, solamente agarro más puntos para poder asegurar. ¿Sería como? Por ejemplo, sería puntos que estén entre el 0 y el 3, como cuáles, como el 2, el 1. Al reemplazar el 2 y el 1 me van a salir valores aquí en y esos puntos los grafico aquí. Y listo, me saldría algo así. Y ya. Pasemos al siguiente. En este caso vamos a pasar a una inyectiva e inversa. Esta inyectiva e inversa, miren, nos están dando tanto un logaritmo, una función logaritmo, como una función cuadrática. ¿Qué es lo que tengo que establecer? Mis subfunciones, que este va a ser f1 y este va a ser f2. Ahora, ¿cómo se hacía para determinar si una función es inyectiva o no? Lo que yo tenía que hacer cuando era una función compuesta eran dos cosas. Primero, ver si cada función cada f1 y f2, cada una es inyectiva. Si yo comprobaba eso, yo podía seguir el paso 2, que era de revisar si el rango de f1 se intersectaba con el rango de f2. Si la intersección valía nula, o sea, no hay intersección, sí, ya pertenecía a una inyectiva, pero se tenía que cumplir los dos pasos, en este caso cuando es una función compleja, cuando es una función compuesta. Bueno, primero, entonces, ¿cómo hacía para cada subfunción? ¿Qué tenía que hacer? Tenía que igualar fx sub 1 igual a fx sub 2, y esto, si esto se da, por eso tal que x sub 1 tiene que ser igual a x sub 2. Si esto se cumplía, era una función inyectiva. Ahora, en el primero, ¿cómo hacemos? A ver, vamos a... En el primero simplemente sería igualar fx sub 1 igual a fx sub 2. Sería el logaritmo de base 2 de x sub 1 más 2 más 1 igual al logaritmo de base 2 de x sub 2 más 2 más 1. El más 1 se va y me quedaría igualando los logaritmos.
pero los logaritmos tienen obviamente la misma base, así que simplemente compararía lo de adentro. Me quedaría que al final x sub 1 es igual a x sub 2. Listo, con el logaritmo no hay mucho problema. Ahora, el problema se viene quizás con esta función cuadrática. ¿Cómo hacemos aquí? Cuando nosotros trabajamos con una función cuadrática al momento de hacer inyectivas, lo que se recomienda y se debe hacer es dejar esta función cuadrática expresada tan solamente con una función x. Y no puede expresar así. Y ya agregas los números que tengas que agregar. Entonces, eso es lo que tengo que hacer aquí, reducir esta función cuadrática a donde haya tan solamente una x. Entonces, ¿qué se ha hecho aquí? Ya. Lo que se ha hecho aquí es primero sacar el 3 medios a todo, de todo, dejarlo afuera. Y adentro me ha quedado x sub 1 elevado al cuadrado menos 4x sub 1 más 16 tercios. Entonces, lo que voy a hacer es ayudarme de esta, donde está el x sub 1, para poder formar mi función cuadrática. Entonces, he sumado más 4 en este caso, y ya con esto, de todo esto de acá, yo puedo decir de que eso es igual a ¿cuánto? Eso es igual a x menos 2 al cuadrado. Y listo, ya dejé expresado en tan solamente una x. Entonces, todo esto acá viene a ser ¿qué? Viene a ser menos 3 medios de x sub 1 menos 2 elevado al cuadrado más 2. Listo. Ahora, esto cuando igualo a 3 medios de x sub 2 menos 2, simplemente ¿qué hago? Se va el 2, se va el 2, se va el 3 medios, se va el 3 medios, y voy a quedar igualando, ¿cuál? X sub 1 menos 2 al cuadrado igual a x sub 2 menos 2 elevado al cuadrado. Entonces, ¿cómo se hacía acá cuando tenías dos valores, cuando estaban elevado al cuadrado? No simplemente se podía ir, o sea, no simplemente ya se va eso, se va esto, y al final me queda esto, y ya puedo decir x igual a, x sub 1 es igual a x sub 2. No, no, no. Cuando se trabajaba con exponentes pares, te queda de dos formas. Tanto x sub 1 menos 2 igual a x sub 2 menos 2, como de manera negativa, como menos x sub 2 más 2. Listo, te quedan esas dos formas. De la primera forma, yo puedo decir y asegurar de que me sale x sub 1 igual a x sub 2. Listo, check. Pero tengo otra respuesta. La otra respuesta es cuando me sale negativa, o sea, es. La otra respuesta es que al final me va a quedar de que x sub 1 más x sub 2 va a valer a 4. ¿Qué tenía que hacer aquí cuando me quedaba una suma de x? Lo que yo tenía que hacer era fijarme mi dominio en f sub 2, me fijaba mi dominio, y mi dominio ¿de dónde iba? Iba de 0 a 2. Entonces sé que mi dominio va de 0 a 2. Lo único que tengo que hacer que era multiplicar por 2 a todo. Cuando yo multiplicaba por 2 a todos, era lo mismo decir x sub 1 más x sub 2. Es lo mismo, esto es lo mismo, va a ser lo mismo a igual que 2x. Listo, ya está. Ahora, dentro de ese intervalo se encuentra el 4. Tengan en cuenta que este de aquí es un valor abierto, es un signo abierto, por lo que no va a tomar el 4, no va a estar dentro de aquí el 4. Entonces, lo que yo tengo que hacer simplemente es eliminar esta respuesta porque no está dentro del valor 4, y me quedo con esta que dice que sí, sí es inyectivo. Listo, ya está. Ahora, ¿cuál es la segunda parte? La segunda parte era revisar los rangos. Si los rangos intersectaban y salía esta intersección vacía, sí era inyectivo. Entonces, ¿cómo hacemos? En el primer caso, lo que yo tengo que hacer era construir mi función dentro de mi intervalo, simplemente. En este caso, yo tengo que construir, ¿qué cosa tengo que construir? Tengo que construir todo este logaritmo base 2 de x más 2 más 1, tengo que construir aquí, para hallar mi rango.
Eso es básico. Entonces, ¿qué hago para construir el rango? Simplemente aquí sumo más 2 y luego le saco el logaritmo a todos estos valores. Y cuando yo le saque el logaritmo, cualquier logaritmo en cualquier base, a 0 me va a salir menos infinito. Eso tenganlo claro. Ahora, cuando yo le saque el logaritmo de base 2 a 2, obviamente me va a quedar 1. Entonces simplemente me queda esto. ¿Qué es lo que tengo que hacer para convertirlo totalmente en f sub 1? Simplemente agregarle el más 1. Le sumo más 1 a esto y le sumo más 1 a esto y a esto. Y al final me queda que f sub 1 va desde menos infinito hasta el 2. Listo. Ahora, ¿cómo hago con el rango de f2? En este caso me dan era una cuadrática, ¿cierto? ¿Se recuerdan? Era toda esta cuadrática de acá. Pero nosotros lo habíamos simplificado y lo habíamos puesto mucho mejor. Ya no era toda esa cuadrática tan grande, sino que, ¿cómo era? Así, como lo que está subrayado. Ahora lo habíamos convertido como todo esto. En este caso, ya convertida de esta forma, simplemente es mucho más fácil construir en mi rango, en mi dominio. Entonces, ¿qué hago? Resto menos 2, luego elevo al menos 4, elevo al cuadrado. Cuando elevo al cuadrado y uno es negativo y el otro es positivo, simplemente, obviamente que el negativo pasa a ser mayor y el otro pasa a ser menor. Va a depender de los números, obviamente, ¿no? Y bueno, luego ¿qué se debe hacer? Multiplicar por 3 medios y luego sumarle más 2. Listo. Entonces, simplemente al final me quedaría f sub 2 que va desde 2 hasta 8. Entonces, ¿qué hago? Intersecto. El primero en F1, que es lo rosado, iría desde 2 hasta menos infinito. Y el naranja, que es F2, iría desde 2 abierto hasta 8. Si se dan cuenta, en F1 sí está tomando el valor 2, porque aquí es cerrado, está tomando el valor. Pero en F sub 2 no está tomando el valor, aquí es abierto. Por lo que la intersección de esos dos es nula. Entonces ya puedo asegurar de que sí, toda es inyectiva. Si yo ya sé que la función es inyectiva, ¿qué más puedo hacer? Si yo sé que la función es inyectiva, ya puedo pasar a hallar la inversa. Entonces vamos a hallar la inversa. Inversa. Entonces, para hallar yo la inversa de algo, ¿qué es lo que tengo que hacer? Voy a despejar X. Eso es básico. Primero, despejar X. ¿Qué hago? Todo le paso hacia la parte de Y. Cuando yo acá me voy a quedar con Y menos 1, igual al logaritmo de base 2 de X más 2. ¿Cómo yo despejo esto? Si acá hay un logaritmo, ¿cómo lo despejo? Entonces me voy a la definición del logaritmo y sé que el logaritmo de base A de B igual a alfa es lo mismo que poner B igual a elevado a alfa. Lo mismo, entonces eso aplico aquí. Eso quiere decir que, ahí esperen un momento, estoy aceptando la sala. Eso quiere decir que el 2 de aquí, el 2 de que está en la base va a ir como base del exponente y bueno, eso se convierte como exponente. Y listo, así más fácil despejé X y ahora paso el 2 para este lado y me quedaría de esta forma. Ya tengo el X despejado. Ahora, ¿qué hago para convertirlo en, ahora, ¿qué hago para convertirlo? A ver, esperen. ¿Qué hago para convertirlo en simplemente inversa? Este X se convierte en una función inversa, o sea, sería f sub 1 elevado a la menos 1 igual a 2 elevado a x menos 1 menos 2. Este y se convierte en x, nada más. O sea, tan solamente en unos cortos pasos y ya llegas a la inversa de esto.